Abigail es una chica de 15 años. Ella nos cuenta que se queda en su casa todo el día con su tío de 27 años porque su mamá tiene que salir a trabajar. Sin embargo, él la ha tocado, la ha intentado besar, pero también la ha amenazado de que si ella dice algo, él la va a denunciar como que ella es la ofrecida y le va a voltear los papeles. Ella tiene mucho miedo y no quiere salir de su cuarto. El día de hoy abordaremos el tema acoso sexual en casa. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da mucho gusto saludarle y que podamos hablar juntos de este tema que muchas veces no se puede abordar libremente en casa, el acoso sexual. Tenemos con nosotros a nuestros invitados y vamos a ver a continuación una breve semblanza de cada uno de ellos. Gilberto Rocha, licenciado en Ciencias de la Educación y Pedagogía. Consejero familiar con más de 18 años de experiencia. Doctora Nadine Terrain, sexóloga, psicoterapeuta, doctorada en investigación psicológica. Ruth Alicia Contreras, licenciada en psicología, consejera de Sindetec AC, colaboradora de Así Nunca Más y de la Red Hispanoamericana contra el Abuso Sexual Infantil. Licenciado Naún Navas, abogado penalista, es director de El Hombre y la Cultura AC. ¿Qué les parece si ahora le escuchamos a usted con esta pregunta? Muchas veces aterrado, ¿no? Muchas veces inseguro de no saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones si esta persona constantemente le está acosando. Cualquier persona que esté en esta situación estaría muy deprimida antes que nada. Y otra opción que será, si no tiene confianza para platicarlo a alguien, a otro miembro de la familia, también estaría, deprimida y sin sentir de que puede salirse de esta situación y darle alguna solución. Un poquito de desesperación, ¿no? De angustia. Los niños chiquitos generalmente sienten mucho miedo, algunos reaccionan de una forma rebelde, ¿no? No saben cómo manifestar sus emociones y muchas veces se privan de decirles a los padres o a las gentes cercanos lo que están sintiendo cuando una persona está siendo acosada. Y damos inicio al tema del día de hoy, el acoso sexual en casa. Ruth, ¿cómo se siente una persona que es acosada por un familiar? Bueno, antes que nada, totalmente abatida, triste en su persona, no encuentra consuelo. En ese momento también se puede sentir sola, confundida, con coraje, frustrada. Son una serie de sentimientos, pero todos de índole negativa para ella, claro, porque no puede superar la experiencia que está viviendo dentro de su casa, no sabe a quién recurrir, no sabe a quién contárselo, porque incluso puede sentirse culpable de que se esté dando ese tipo de situación dentro de la familia. Entonces se siente consternada también porque no sabe cómo actuar, no sabe si realmente le van a creer que está sucediendo eso o si ella está fantaseando o está levantando calumnias porque se supone que el adulto, entre comillas, pues es una persona más madura y más confiable, a diferencia de un niño o de un adolescente. Sí. Entonces, pues son conflictos muy fuertes internos en los que no sabe cómo reaccionar. Y si no se lo ha dicho a nadie, en ese momento empieza a tener una serie de pensamientos y de fantasías, si le van a creer, si no le van a creer, y empieza a jugar con la suposición, y eso es un tormento todavía más fuerte en su mente porque está solamente en el terreno de la imaginación.
Y si a eso le agregamos que quien le está acosando vive en la casa y tiene que enfrentarlo frecuentemente a solas, pues todavía eso se vuelve un infierno literalmente para esa persona. Y aquí el consejo es que tiene que romper ese pensamiento que tiene y atreverse a pedir ayuda, a hablar. Bien, decía Ruth, posiblemente piense que me van a decir que yo soy la culpable, que yo soy quien está propiciando todo, pero hay que hacer a un lado esos pensamientos y atreverse a hablar, si no, nunca va a llegar la solución. Claro. Naomi, te pregunto, ¿cuáles son los casos más comunes que tú has recibido en tu oficina a lo largo de toda tu experiencia? Bueno, mira, lo primero quiero dejar un poquito sentado que el hogar es un refugio. Y cuando la gente es agredida en esas áreas no sabe a dónde ir. Entonces la gente empieza a tener un proceso de destrucción interna cuando no puede llegar a confiar en alguien. Y cuando estamos ahora, vamos a ver, hay dos tipos de familia. Voy a hablar de la familia sociológica que dicen que viven los que están bajo un mismo techo. Sí. Yo creo que hay mucho incesto, hay mucha violación y hay mucho abuso. El acoso es nada más la puerta de entrada, pero está encima, el criminal está dentro. El criminal está muy cerca de mí, tiene también cerca de mi corazón porque muchos son familiares. Y esa es una parte muy difícil porque les cuesta trabajo ir, porque si sale siendo que es el papá, el padrastro, el hermano, el tío, pues viene a ser un conflicto tremendo, porque a veces la mamá, en este caso a mí me ha tocado mucho, la mamá no lo cree. La mamá a veces sabiendo lo justifica. Claro. Y si dice, si te pierdo a ti también pierdo a mi hombre o voy a romper esta relación. Y como está muy cerca de aquellos sentimientos que hacen a la familia, ignoramos, tratamos de negar o no le creemos a la pobre víctima. Sí. Ahora, por lo que he escuchado, Nadine, esto es como que un sufrimiento también en silencio, ¿no? Donde la víctima le cuesta mucho trabajo abrirse para dar a conocer lo que le está ocurriendo. A mí antes que nada me gustaría hacer una diferencia porque el caso que nos presentas es abuso sexual, no es acoso. El abuso, caso de Abigail. El caso de Abigail, el tío ya la ha tocado y esto ya configura el abuso sexual. Y muchas veces las víctimas se sienten responsables por alguna razón del abuso sexual y lo callan, se sienten avergonzadas. Y como bien han dicho todos, es el hogar, las personas que deben cuidarme, que deben protegerme, son quienes me lastiman. Y muchas veces el abuso sexual, el acoso sexual o las violaciones dentro de la familia o el incesto mismo, se dan desde el amor, desde el cariño. La persona que me cuida, que por otro lado me enseña cosas, me hace reírme, juega conmigo, hace muchas otras cosas, es la persona que me daña. En el caso que presentas, bueno, el tío es desde el principio un personaje malo, ¿no? Me mira feo, ¿no? Sí. Pero en la mayoría de los abusos sexuales y del acoso, los problemas sexuales dentro de la familia, esto es más paulatino y es desde, pues vamos a jugar un juego, ¿no? Y vamos a jugar a tocarnos y yo te enseño y tú me enseñas. Y va siendo muy progresivo y la víctima no sabe lo que le está pasando, no lo entiende. Y esto yo creo que bien. Es peor cuando se trata de menores, ¿no? De pequeños que están apenas en una edad inmadura, ¿no? Así es. Donde no saben diferenciar entre... No entienden lo que les está pasando y además lo que les está pasando les gusta. Y les gusta porque es natural, el cuerpo siente, el cuerpo está diseñado para sentir. E incluso el de un niño, si lo tocas de la manera adecuada, va a sentir y va a sentir muy fuerte. Entonces, les está gustando el juego y al mismo tiempo van entendiendo que hay algo malo en eso. Y muchas veces es hasta después que se dan cuenta de toda la maldad que había en eso y a veces pues, es demasiado tarde para hablarlo. Ahora, me imagino que estos pequeños quedan, aunque está comentando en estos momentos Nadine que les gusta, que tal vez en cierta forma les estimula, pero me imagino que quedan cicatrices que posteriormente salen a la luz. Y Nadine ha dicho algo importante, les gusta porque finalmente el cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas que van a producir placer y se estimula esa parte, pero por el otro está la conciencia. Y a ese niño nadie le ha dicho que eso está mal, sin embargo él percibe que algo está mal. Y al ir creciendo, eso va a generar determinadas huellas y va
a configurar cuál va a ser su actitud más adelante a lo largo de la vida, especialmente en el terreno sexual. Y yo aquí quisiera también ahondar en dos aspectos que a mí en la consejería me ha tocado ver mucho. Lo ideal es que una familia pueda vivir papá, mamá e hijos. Ahora, Nahum mencionaba la familia sociológica en el sentido de todos los que viven bajo un mismo techo. En mi papel de consejero me ha tocado mucho que los problemas de índole sexual, llámese acoso o abuso o cualquier otra cosa, o inclusive inducción a pornografía o a otro tipo de perversiones, se da cuando viven personas ajenas a papá, mamá e hijos. Cuando viven varias familias en un mismo predio o en una misma casa. Típico, ¿eh? Papá que compra una casa grande y ahí viven todos los hijos casados y viven todos los primitos. Sí. Eso se presta mucho. Y lo segundo, cuando especialmente una pareja se separa, la mayor parte de las veces los hijos se quedan a vivir con la mamá. Cuando la mamá va teniendo otros compañeros a lo largo de su vida, esos hombres llegan con mucha frecuencia a abusar, a acosar o a tocar especialmente a las niñas. Bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con este tema que está muy interesante. No se vayan. Acoso sexual en casa y salud mental. Esto lo discutiremos al regreso del corte. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Falta de valorar a la familia, valorar el círculo familiar, valorar el rol social que ejercen los padres con los hijos. Pues realmente se da muchas veces por falta de información y falta del conocimiento de Dios. El consejo que yo le doy a las mamás es que traten de darle más tiempo a sus hijos, que es el tesoro más grande que tenemos. Nuestras líneas están abiertas si usted necesita hablar en estos momentos con un consejero. Ruth, y te pregunto a ti, ¿por qué se da el acoso dentro de la familia? Bueno, aquí nuevamente hay se ejerce poder. Otra vez es prevalecer sobre alguien que tú ves sumiso, minusválido. También por patología. Aquí se ve mucho trastorno mental. Y también, como comentaba Gilberto, el hecho de tener una familia muy numerosa dentro de tu casa también implica esa predisposición a que suceda ese tipo de delito. Desafortunadamente yo creo que aquí estamos hablando de algo muy delicado. No podemos tipificar al acosador con un perfil, porque yo podría decir, a lo mejor fue abusado sexualmente de niño, a lo mejor... Puede que sí traiga cosas arrastrando, ¿no? Exacto, puede traer ese tipo de patología, pero no necesariamente son los únicos que pueden acosar. Muchos lo pueden hacer por diversión, porque le implica una aventura diferente, porque es un reto, porque, no sé, tienen problemas en relacionarse con otro adulto, entonces se refugian abusando de un menor, Sí. ¿no? Ok, pero tantito, Nahum, pero no necesariamente, creo que estamos hablando un poco más acerca del abuso de los mayores hacia los menores. ¿También se da comúnmente o frecuentemente entre parientes ya adultos? Hay muchos hermanos que abusan de sus hermanas. Y creo que el problema que es que nuestra familia culturalmente incluye a muchas familias. Y a veces tenemos dolores, y se vuelve una subcultura y la aceptan. Saben qué pasó, se esconde la situación, no pasó nada, pero hay un dolor tremendo por todos lados. Y a mí me tocó un caso estudiar cuando estaba en la Procuraduría de un hombre que con sus 8 hijas tuvo hijos. Ay, caray. Lo tuvimos que detener, fue marcado, no teníamos avances tecnológicos como médicos hoy, y se demostró que eran sus hijos. Pero esa parte a veces la hemos aceptado, es muy abierto
y se da también entre hermanos, se da también entre primos, y cuando viven, como dice Gilberto, en un mismo lugar, tenemos que aprender a poner cada cosa en su lugar. Es un principio de orden y de salud mental. Ok, porque, híjole, de veras que esto me sorprende y hasta me da escalofrío. ¿Ibas a comentar algo? Sí, que si bien no se ha tipificado al acosador o al abusador, hay muchas variantes. También se ha tratado de identificar las características de las víctimas. Por lo general son madres ausentes, madres que han sido víctimas de acoso o de abuso sexual ellas mismas, y que confían en un tercero para el cuidado de los menores. Sí. Ya sea la madrina, el tío, el primo, los mismos Incluso hermanos se ha escuchado mayores. hablar de casos de abuelos, ¿no? Con los abuelos, sí, por supuesto. Y algo que mencionabas al principio de que si esto es algo muy silencioso, sí, porque además se carga con la responsabilidad de la cohesión familiar. Muchas veces cuando se abre un acoso o un abuso en una familia, se rompe la familia. Y entonces hay quienes toman partido, ¿no? Sí. Y entonces tú eres el malo y te vas de aquí, o quién es el que se tiene que ir, y se rompe la familia y la víctima carga con la responsabilidad, por desgracia, porque no es su responsabilidad, sino el victimario debiera ser el responsable del rompimiento familiar. Vamos a un corte y regresamos con este tema que está muy interesante, así que volvemos. Llama y participa con nosotros. ¿Qué debemos de hacer para evitar el acoso sexual en el hogar? El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Llama y participa con nosotros. Ten mucho cuidado con lo que platicas. Si se enteran tus papás, ya nunca te van a volver a querer. Tío Manuel vino a darte un masajito en tu espalda. Ponte boca abajo, mi amor, volteate. ¿Me puedes explicar qué significa este dibujo? Si tú dices algo, todos se van a enterar de lo que hiciste conmigo. ¿Ve? ¡Son unos irresponsables! ¡No supieron cuidarme! Me gustaría ayudar a Antonio en sus estudios. Que también me permitan sacar a Antonio a pasear. ¿Sacarlo a pasear? ¿A dónde? ¿Qué te pasa, Puenca? ¿Quieres que se enteren que tú me provocaste? ¿Que fue tu culpa? Investigar hasta dónde es cierto. Sí, y en base a eso, empezar a trabajar con mi hijo o con mi familiar que estuviese siendo acosado. Poder tener esa comunicación para ver qué fue lo que pasó ahí. Tratar de confrontar también a esta persona sin dejar de quitarle credibilidad a mi hijo en lo particular. Por sobre todas las cosas yo creeré en lo que él me comente. Si ya se corroboró, acudir a las instancias legales necesarias, pero también psicológicas para un apoyo emocional y también para un apoyo espiritual, porque son cosas muy delicadas y es importante pues estar al pendiente de eso. Volviendo con este tema, Nahom, tú nos comentabas fuera de cámaras que tienes un caso, una experiencia. Cuéntanos. Bueno, últimamente, aunque son bastantes casos, este fue de una persona que abusó pues, de su hijastra y también había abusado de su sobrina. La familia acude con nosotros como abogados y consejeros y entonces pues aconsejamos que tenía que denunciar. Fue detenido
acusó a la abuela, también ratificó la mamá, entró, pero yo sabía que la reacción por nuestra cultura mexicana era después defenderlo. Después la familia se juntó casi para sacarlo, presionaron a la víctima, que pudo denunciar la segunda víctima, querían que se retractara de su declaración, que negara todo eso, tuvimos que apoyar a la denunciante y a la víctima para que pudiera sostener. Este hombre está en un reclusorio, está purgando, también está siendo ayudado porque necesita ayuda y tuvo que terminar en esto. Ok, qué casos tan tremendos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar en estos momentos a los consejos finales. Yo creo que lo importante en todo esto es hablar, no callar y también saber escuchar, porque muchas veces queremos decir, no, ya, párale ahí, no digas más. Nadine, ¿cuál sería tu consejo final? Pues es muy importante la denuncia, pero la denuncia tiene que ir preparada. Tenemos que empoderarnos para poder denunciar. Y muy importante atender las secuelas, porque esto daña mucho a las personas, en particular las víctimas, pero también a los victimarios, efectivamente. La denuncia libera, aunque se necesita ese proceso para que de veras sea liberadora. Y bueno, pues yo recomiendo que busquen ayuda para resolver la situación y que le hagan caso a una persona que dice que le está pasando esto, que de veras le hagan caso. Gracias, Nadine. Ruth, ¿cuál sería tu consejo? Yo comparto también ese punto de vista. Un niño muy difícilmente va a mentir sobre una situación de este tipo y sobre todo también un adolescente, porque saben que está de por medio su estabilidad familiar, su bienestar, incluso su situación económica, como para poder argumentar algo que está sucediendo dentro de su casa y donde se pueda romper ese equilibrio. Entonces, lo más conveniente es escuchar a tu hijo en este aspecto, no negar o hacer que no existe ese problema, ¿no? Gracias, Ruth. Y a veces nos vamos a llevar sorpresas, ¿verdad, no? Hay muchas sorpresas, pero yo creo que lo mejor es hablar. Pero hay que hablar con la persona correcta, porque a veces para la que pensamos que nos iba a recibir, no. Busca consejo, busca apoyo y también hay organismos y personas que nos pueden ayudar en esto. Gracias, Naum. Gilberto. Sí, mira, de todos modos, siempre la familia se va a dividir, porque necesariamente se va a dar apoyo a una o a otra parte. Por lo tanto, también sí, yo recomiendo que, aparte de quitarse el miedo y saber que eso irremediablemente va a ocurrir, hay que buscar un apoyo externo. Alguien, un organismo, una institución, una iglesia, alguien en algún lugar donde podamos también buscar el apoyo y eso nos ayude a salir adelante. Muchísimas gracias, Gilberto, y gracias a cada uno de ustedes. Creo que quedan muchas cosas todavía en el tintero, ¿verdad? Porque es un tema muy amplio, pero ahí están los consejos de nuestros expertos sobre la mesa. Usted decide, y si necesita ayuda, nosotros le podemos ayudar. Vamos ya a concluir este programa, no sin antes recordarles que en el siguiente usted va a poder ver un resumen de lo más sobresaliente. Y también, ¿por qué no?, invitarles a la siguiente serie, aquí en su programa, El que oye consejo. Cuídese mucho y hasta pronto. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.